Violeta Dmitrievna da órdenes al personal, luego modifica varios platos, la mujer niega con la cabeza, reorganiza las servilletas, siempre encuentra algo que no le satisface, así es ella. Aunque si alguien se atreve a mencionárselo, Violeta Dmitrievna protesta de inmediato. Ante sus ojos, como una figura sagrada con la que era sencillo conectar, el auto se detiene. Violeta Dmitrievna salta rápidamente a su asiento y sale disparada a la calle. La hija mayor desciende del auto y carga con su pequeña hija en brazos, Valentina. Parecía extremadamente agotada. Después de una noche agitada, se notaba de inmediato que el sueño había sido difícil para ella. La mujer agarró una de sus manos y entró en la casa. Todo recordaba a su infancia, el mismo tipo de papel tapiz, suelos de madera y ventanas torcidas que su madre no arreglaba. Parecía estar aferrándose a cada detalle de la casa tras la muerte de su padre. Llegaste un poco temprano, pensé que Diana vendría antes, expresó la madre con cierta decepción, una reacción que no sorprendió a nadie. Diana siempre fue así. Violeta Dmitrievna, la hija menor, siempre simuló sentir cariño por su madre, quien la prefería. Las hijas eran idénticas, sin embargo, tanto para las niñas como para quienes las rodeaban, era evidente que Diana era una de las preferidas. Violeta Dmitrievna expresó su insatisfacción al preguntar por qué tanto tú como tu hija solo deseaban estar juntas. Valentina se preguntó dónde colocar su en casa, resignada a no discutir más con Violeta Dmitrievna, ya que era inútil. Decidió permitir que el señor Eliseo se sentara con ella, ya que aún no ganaba mucho dinero. Que decida quedarse con el niño como mínimo, de lo contrario, colaborará con nosotros y compartirá nuestro espacio, encargándose de las tareas diarias antes de salir corriendo al porche para dirigirse al trabajo. Valentina, con voz fatigada, interrumpió a su madre mientras fumaba en la casa de campo, donde se había instalado. Mamá, por favor, detente, expresó. Sin embargo, su madre continuó recordándole que le había advertido sobre las consecuencias de casarse con él. Valentina cerró los ojos mientras su madre recordaba a su difunto padre como un hombre excepcional que se encargaba de mantener a la familia. Tenía ganas de soltar improperios, lo cual se expandía alrededor de Valentina como una avalancha y, en ocasiones, se tornaba simplemente inaguantable. Entonces apareció Diana, exclamó su madre y en un abrir y cerrar de ojos salió corriendo hacia la calle con un lujoso cochecito que el esposo de Diana le había obsequiado a Valentina, cargó a su hija en brazos y salió al porche. Diana lucía incluso muy joven y elegantemente vestida. Valia no miró a Diana tomando el sol, por lo que Valentina solo podía anhelar la copa del mundo, una vida sin ataduras, sin trabajo, un esposo adinerado, el amor de una madre. Valia suspiró profundamente y, al entrar en la casa, exclamé, oh, mamá, estoy exhausta. ¿Puedes creer que pasé todo el día de ayer de un lado a otro de las tiendas en busca de un regalo para mi amigo? En nuestra pandilla, nos dirigimos a la playa para celebrar con gran alegría. Haremos tanto ruido que la hermana mayor seguro que nos escuchará desde lejos. Valia nos dio el ejemplo. Y ahora, con un niño en brazos, Violeta Dmitrievna expresó con voz insatisfecha, si la escuela de la inteligencia fuera un tesoro. Una vez sentadas en la mesa, Diana comenzó a hablar aún más emocionada sobre sus próximas vacaciones y su deseo de someterse a una cirugía cuando cumpla años. Valentina reflexionaba sobre cómo con el paso de los años comenzarían a notarse las primeras arrugas profundas. Estaba convencida de que no necesitaría ni siquiera un medicamento costoso para el resfriado en caso de enfermedad, y mucho menos someterse a una cirugía. Diana mostró una amplia sonrisa, irradiando felicidad. ¿Estás triste de nuevo? Una vez más nuestra querida Valia enfrenta a otro desafío. Aún no me canso de perseguir a mi hombre, sabes cómo es Valia. Deberías haber elegido a otra persona para casarte y no haber tenido un hijo tan pronto si no tenías los medios para cuidarlo, dijo Diana con un tono de superioridad. Se dirigió hacia la mesa, tomó al niño de la mano y juntos salieron al diminuto porche,
donde finalmente expresó sus deseos. Respira hondo y no te preocupes, Diana siente envidia de ti, mi querida hija, expresó Violeta Mitrievna. A veces desearía envidiarme a mí misma. No tiene sentido haberme casado con un pobre mendigo, comentó Diana. La noche no resultó exitosa, como solía ocurrir cuando su padre estaba vivo. Violeta solía contar con su apoyo, pero al estar enfermo, a veces era difícil comunicarse con su madre. Pensó que quizás debería detenerse para mantener las relaciones familiares si no era ella quien llamaba y escribía a su madre, a veces incluso sobre ella. ¿Recuerdas cómo Valentina se retiró temprano a su hogar exhausta de escuchar los elogios a Diana y las críticas constantes? Ambos se regodeaban en sus propias virtudes. Valentina, desilusionada por la reunión familiar, partió a casa en busca de un respiro. Agotada de sentirse atrapada en un ciclo interminable, su mente bullía con pensamientos incesantes. Al llegar a su hogar, estacionó el vehículo, cruzó la puerta y se encontró con otro caos. Ni siquiera podía ocuparse de lavar los platos. Escuché cómo se retiraba a descansar. Vale arropó a su pequeña, luego se dirigió a la cocina, cerró la puerta y encendió el monitor de bebé. Mientras lavaba los platos, la mujer dejó escapar lágrimas de desesperación, exhausta de la situación. En un flujo incesante, sin un centavo, con la sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin, en ocasiones Valia se encontraba tan exhausta que solo podía regresar a casa y dejarse llevar por las lágrimas en la ducha, mientras el niño gritaba en el fondo. Anhelaba poder hacer lo mismo que si estuviera en otro lugar. En este mundo, no encontraba ni un ápice de paz interior. Al entrar en la habitación, su esposo la sorprendió con los ojos húmedos una vez más, preguntándole, ¿por qué vuelven a llenarse de lágrimas tus ojos? El ambiente en la cocina es agradable, no puedo asegurar que haya recogido los platos, simplemente me siento agotado. Sin embargo, no me siento cansado. ¿Por qué siempre piensas en ti mismo?, expresó el hombre con gesto de fastidio. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo puedo soportarlo? Quizás sería más conveniente separarnos, al fin y al cabo, no tiene sentido. No compartimos techo contigo, te narramos cómo va mi situación financiera. ¿Acaso también laboro? Sí, trabajo arduamente mientras me ocupo de las tareas de limpieza y cocina para todos en este planeta. ¿Qué planes tienes para nosotros? Hace tiempo me prometiste un empleo, pero solo lo postergas, creando nuevas promesas. ¿Y yo qué? Estoy harta de tus vacías palabras. Cansado de aguardar por algún cambio en nuestras vidas, en lugar de aceptar algunos trabajos a tiempo parcial, te dedicas a jugar en una consola de videojuegos. Mientras tanto, lavas los platos, la ropa y preparas la sopa en la olla de cocción lenta. ¿Qué pasa? ¿Es complicado? Si no lo es, hazlo por ti mismo, exclamó Eliseo, dejando el trapo y retirándose a otra habitación donde el niño comenzó a llorar. Parecía que Eliseo no tenía intención de escucharlo en absoluto. Le resultaba beneficioso. Valentina volvió a la cocina justo en el momento en que Eliseo extraía la comida del horno, su rostro irradiaba alegría, como si estuviera contento. El ritmo de la victoria envolvió a Valia, quien se preguntaba cómo alguien podía hacer caso omiso de los problemas y el sufrimiento de sus seres queridos. En algún momento, visitaré la casa de campo, murmuró mientras se acomodaba en una silla. Estoy harto de ti y de tu casa de campo desde hace tiempo. Debería haber vendido esta propiedad y deshacerme de ella por completo. Dirige sus pasos hacia su casa de campo para descansar, pero de repente me lleva el olor desagradable a pescado que he estado eliminando desde la medianoche. Sería preferible que arreglara la llave del baño, mencionó, pero Elisa lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Valentina rodó los ojos, como si estuviera harta de pedírselo una y otra vez. Le resultaba más sencillo ganar dinero extra y contratar a alguien para hacerlo. Un dueño capaz de todo,
resultaba infructuoso solicitar a un esposo que únicamente te nutría con promesas. En efecto, las promesas no bastarán para satisfacerte. ¿Por qué habría de venderse la finca en definitiva? Abunda el espacio. Nuestra pequeña florecerá en contacto con la naturaleza. Sí, y dispondrás de agua caliente para asearla. ¿Vas a encargarte de él o también planeas arreglar la casa? No lo harás, Eliseo, tus promesas vacías ya no me convencen. Si nos mudamos al pueblo, todas estas tareas, junto con otras, recaerán sobre mí. ¿Por qué estás tan entusiasmado? Estoy aquí. Con un giro rápido, repararé el grifo. ¿Por qué te resulta tan problemático? Simplemente ocúpate de tus asuntos en casa en lugar de interrumpirme constantemente en mi trabajo. Sosteniendo a un niño en sus brazos, el hombre respondió, bueno, felicidades. Valia se encontraba en soledad mientras compartía la cena con su esposo, quien se quedó solo con los platos una vez más. La mujer ya no derramaba lágrimas, simplemente observaba. A lo largo de su vida, reflexionó sobre la decisión errónea que tomó hace mucho tiempo. Quizás Diana tenía razón, o quizás ella misma era la responsable. Unos días después, Valentina, mientras se alistaba para su turno nocturno, le solicitó a Diana que cuidara a su hijo por última vez. Diana aceptó, exigiendo solo una compensación adicional, enfatizando la importancia de su tiempo. Llegó en su lujoso automóvil, sonriendo tímidamente mientras observaba las escasas mejoras en la casa de su hermana. ¿Cómo estás?, preguntó. Una mujer debe cuidarse bien para inspirar a un hombre. Aunque nadie me inspira como tu esposo, eso no es asunto mío. Debo admitir que es mi culpa y ahora debo renunciar a mi forma física para poder estar con tu hijo, respondió Diana. En unas pocas horas, la niñera llegará a mi casa. Recibí la llamada con antelación, lo cual no esperaba. Pronto firmaremos un importante acuerdo que incluirá una mayor compensación económica. Al menos, eso es lo que espero con ansias. ¡Qué emoción, Valentina! Me preocupa que ganes más que tu pareja, pero no importa, hay suficiente dinero para que te mantengas. ¿Por qué decidiste tener un hijo si vives en la pobreza? Valia, ¿en qué momento te desviaste del camino? Diana sonrió, pero Valia no sabía en qué momento se había equivocado. Quizás no debería haber tenido un hijo tan pronto, o quizás no debería haberlo tenido en absoluto. Al traer a este hombre al mundo, Valentina se dio cuenta de que era la fatiga la que se expresaba en ella y no la lógica. Salió a la calle persiguiendo a Diana, aún con el bebé en brazos. Quizás ya estés en la Academia de Astucia. Con remolque. Quién sabe, tal vez haya alguien superior a Elisa. Valentina salió de casa y se subió al coche, sin responder a la pregunta de su hermana. No era la primera vez que Diana o su madre mencionaban la separación y la revelación. Además, cuando Valia misma mencionó la posibilidad de divorciarse, su madre activó su órgano, ya que llevaba casada desde entonces. Desafió el día laboral, que resultó ser agitado y complicado. Valia se sentía exhausta, como si fuera un limón exprimido. Aún así, no podía desahogarse con nadie sobre el sol, ya que nadie la comprendería con certeza. Todavía se burla de que su esposo ni siquiera le diera la oportunidad de tomar la licencia de maternidad. Tuvo que regresar al trabajo cuando su hijo tenía apenas unos meses, ya que no había suficiente dinero y las prestaciones no se pagaban en rublos. La prima de Valia. Alina Valia comenzó a derramar algunas lágrimas de inmediato, balanceándose y llorando por el agotamiento. Se sentía como si no fuera más que una sombra de sí misma, siendo afectada por la extrema privación de sueño. Valia siempre luce impecable, suele descuidar las precauciones, sin ocultar los moretones bajo sus ojos ni ocuparse de sí misma tras lograr descansar adecuadamente. Baal, ¿estás descansando? Llegué con un hambre voraz. ¿Hay algo para picar?, preguntó Eliseo.
Valentina alzó la mirada, había caído en un sueño en la silla, contempló con serenidad este mundo totalmente enigmático, él domina la cocina, quizás por casualidad, como si estuviera prendado, quizás lo esté todo. Vulnerable. Bueno, ¿por qué despertó al fin? Es hora de cenar, expresó Eliseo con una sonrisa, ya lo detestaba. Con una sonrisa en el rostro, deseaba sujetarlo por las mejillas y molestarlo hasta que recuperara la compostura. No podías abandonarme, apenas logro conciliar el sueño de todos modos. Apenas había tomado una siesta, ¿no podrías preparar unos huevos fritos o algo así? Preguntó Valentina, sorprendida por la rápida reacción de enojo. Vete a dormir si así lo deseas, interrumpió bruscamente al hombre que estaba sentado frente a Valia, mirando fijamente a un punto. Levantándose de la silla, sabía que no lograría conciliar el sueño en ese momento. Dirigiéndose a la cocina, sacó la comida del refrigerador y la colocó en el horno para calentarla, sintiendo un agudo dolor de cabeza, como si una flecha atravesara a Valia. Dado que ella apenas puede contenerse sin armar un alboroto, todos estos escándalos resultaron ser completamente inútiles en el caso de Elisa. Estoy exhausta. Dejaremos a Alina contigo el próximo fin de semana y dormiré al menos 2 días, ya que tengo un par de días libres y tú tendrás el fin de semana, dijo con voz fatigada. En realidad, iba a salir a pescar, mencionó Valia, el hombre, sin comprender por qué no podía escucharla, desafiante fingió que su cansancio no tenía ningún significado. Eliseo esbozó una sonrisa en la comisura de sus labios y siguió con la temporada durante toda la semana. Ansío con fervor la llegada de este fin de semana para dirigirme a la pesca. El lago, en este momento, se convierte en un manjar exquisito, rebosante de peces y rodeado de la más pura naturaleza. Al cerrar los ojos, me sumerjo en una melodía de placer. Valia, con la mirada fija en su rostro, intenta descifrar si ese hombre es realmente el mismo con el que se comprometió a unir su vida, a quien le juró amor eterno y le suplicó engendrar un hijo. Ahora, ella se desvive por 3, cuidando de su pequeño, equilibrando con maestría familia y trabajo, mientras que él solo se dedica a laborar para poder entregarse a su pasión por la pesca los fines de semana. Valentina se encuentra sin palabras para expresar la magnitud de tu deseo de viajar a Alemania para descansar y disfrutar de la música. Anhelaba adquirir un piso en pleno corazón urbano y destinar recursos a un taller fotográfico. Ahora, sus anhelos se limitaban a lo esencial. Deseaba disfrutar de una comida apacible, saborear un café humeante y descansar plácidamente. Bajo cuántas ocasiones ha tratado de comunicarse con su esposo, él respondió con una sonrisa tonta en su rostro, riendo. ¿Por qué come tanto como un hombre adulto? Es como si estuviera tratando de ponerle zapatos a un adolescente infantil y sin brazos. Realmente necesito descansar un poco, no puedo aguantarlo, pronto estaré ansiosa. Estoy colapsando, no tengo tiempo para ir al médico. No puedo comer sola, dijo con lágrimas en los ojos. No empiece con sus manipulaciones, no funcionarán aquí. ¿Cómo hacen los demás para sobrellevarlo? La esposa de Kostia tiene 2 hijos y él no hace nada. Mi esposa está de baja por maternidad, no trabaja. Te aferras a las pequeñeces, cortas al hombre, buscas riqueza. Divórciate, entrega a tu hijo a un orfanato, cásate con quien quieras. No haré las maletas por ti. Maleta, temporada, divorcio. Le temblaba ligeramente. Cada vez que mencionaba la palabra divorcio, ella respondía. Observando a su esposo con desafío mientras cenaba en silencio, el hombre que miraba a Valia dijo, que esto sea un regalo para tu próximo cumpleaños, aprende a ser mujer ahora y ten tiempo para hacer todo. Mi estado de ánimo se arruinó, sacando su teléfono como si fuera un piercing al ir a pescar y sin pedir nada más. Al observar unas grabaciones, se percató de que se reía. ¿Acaso no comprende la complejidad de su situación actual? ¿Acaso simula que le es indiferente?
Valia ha tomado la decisión de no entrometerse en tus pensamientos y reflexiones. Quizás tu madre tenga razón, pero es posible que sea demasiado pronto. Es tarde ya, mañana se divorciarán. Valentina visitó a su hermana Valia, quien había organizado una cita médica para su hija. Sin embargo, la cita se retrasó y le avisaron tarde, teniendo que esperar en un lugar con un niño enfermo en brazos. Diana aceptó ver a su hermana sin objeciones, mostrando su afecto fraternal. ¿Regresarás hoy?, preguntó la hermana al salir al pasillo para seguirla. No estoy segura de si podrás recogerme en Pilates hoy, ya que mi esposo se llevó el coche al trabajo y no quiero manejar. Las jóvenes acordaron disfrutar de una bebida más tarde, comentó entre risas. Está bien, si no consigo un taxi, te llamo. Y si prefieres no conducir, no te preocupes, me las arreglaré. Te quiero, dijo Nicolai al abandonar a Dina con una mentira improvisada. Al entrar en la cocina, ella montó toda una escena para que su hermana sintiera envidia, aunque en realidad Valentina la envidiaba. Diana colocó varias cajas de panecillos en la mesa, mientras la niña en la cuna dormía plácidamente, ajena a la charla. Valentina se dio cuenta de que mucho le estaba ocultando. Desde hace mucho tiempo, no disfrutaba de una exquisita comida para llevar, lo cual la entristecía al sentirse atrapada en la rutina. Tras mudarse, considera que es momento de reflexionar sobre la importancia de satisfacer sus necesidades. Explorar nuevas oportunidades laborales sería una decisión interesante, expresó Diana, la hermana menor de siempre, con una sabiduría que parecía abarcar todos los aspectos de la vida. ¿Qué razones habría para considerar un cambio de empleo en este momento? ¿Qué posibilidades se presentarían para un futuro prometedor? Los fondos serán destinados a contratar a una cuidadora. Sí, en el futuro, cuando Alina sea mayor, ¿quién se encargará de llevarla al jardín de infantes? ¿Quién la acompañará a la escuela, Valia? La situación se tornará más compleja. Los días llenos de alegría han llegado a su fin. Comprendes que no puedes arreglártela sola, mamá no está disponible todo el tiempo. Además, Nicolai y yo nos trasladaremos a la gran ciudad, lo cual emociona a Valentina. Por otro lado, la hermana menor de Diana esbozó una tímida sonrisa. Ah, mamá, se me olvidaba decirte. Recuerdo que tenías el deseo de vivir en la capital, ¿por qué no lo haces ahora? Al final, ¿cuál es la disparidad? Diana actuó como si todo estuviera normal, evidentemente no percibió que estaba lastimada. Por el bienestar de su hermana, el caballo decidió que era momento de avanzar, creció en un pequeño pueblo y anhela florecer en Moscú, por lo tanto, hemos determinado que no nos mudaremos, mi hijo vino al mundo aquí, con las escuelas locales y universidades, ¿sabes? Se estremeció, sintiendo como las lágrimas surgían de sus ojos, su ser se contraía, impidiéndole hablar, se vio obligado a gritar en busca de ayuda, pero Valia, en cambio, permaneció sentada con los ojos secos, contemplando la caja de panecillos. Aquí está ella, con una vida perfecta, un esposo excepcional que lo es todo. Colaborar sin sentirse afectado por la remuneración, conseguir una buena suma de dinero, vivir en un lujoso y sofisticado apartamento repleto de mobiliario exclusivo, vestidor repleto de ropa. ¿Dónde se encuentra la vestimenta de cada abuelo? Falta de empleo y dificultades. Valia se encontró desubicada en medio de la festividad, anhelando una vida sencilla y despreocupada. Diana seguía sonriendo tímidamente, compartiendo sus planes como si intentara hacer realidad los sueños de su hermana menor para provocar envidia. Valentina se dio cuenta de que ya no tenía energías, viendo cómo la situación empeoraba cada día. ¿Por qué no considerar un cambio de trabajo? Mantuve una conversación con él. Quizás de alguna manera debo persuadirlo de que es momento de explorar nuevas oportunidades laborales. Ahora que tiene una esposa y un hijo, ya no puede solo considerar sus propios intereses, sino que debe priorizar el bienestar de su familia.
Nunca logro comprender a estos individuos. Si no estás dispuesto a asumir responsabilidades, no deberías formar una familia, expresó la joven con un tono alentador. Afirmó que renunciaría en cuanto se restableciera la justicia. Diana soltó una risa y propuso llevarlo a un sitio para persuadirlo a cambiar de empleo. Tus piernas no descansan, Valia. Tienes un hijo, ahora es el momento en el que ambos se apoyan mutuamente, y luego se lamentan de la vida y esperan un cambio. Como dice mi entrenador, recibimos en esta vida lo que merecemos, y observa cómo la estoy viviendo. ¡Qué increíble fuiste, Valentina! Cuídalo. A pesar de que Diana se disculpó de inmediato. Valia optó por aguardar una hora adicional en el vestíbulo del hospital o en el vehículo. En vez de compartir asiento con su hermana, quien ya había soportado bastante por su hija, Valentina descendió velozmente al automóvil. Después de dirigirse rápidamente al hospital, Valentina se sorprendió al no sentir la necesidad de llorar por el insulto recibido. Mientras esperaba a Pensilkov, el pediatra, con voz insatisfecha, le indicó que era su turno. En el ambiente se percibía un desagradable olor a medicina derramada. La hermana del niño comparó la amarga medicina en su cabeza con una campana. Al expresar su opinión, la mujer hizo que la madre se sintiera culpable una vez más, algo que el pediatra pareció notar. En este momento, Valia se encuentra en una posición vulnerable, mostrando una sonrisa tímida similar a la de Diana hace unos instantes. Ahora le aguarda un extenso trayecto de regreso a casa. Afortunadamente, la pequeña comenzó a llorar repetidamente, lo que me obligó a detener el vehículo y activar las luces de emergencia para tranquilizarla. Mantener la concentración al volante bajo la lluvia se tornó complicado con los llantos del niño. Valia finalmente llegó a casa con un retraso de aproximadamente 1 hora y media, la visibilidad era mínima debido a las intensas precipitaciones. Me vi obligado a seguir detrás de un camión en una larga fila, lo que resultó en la pérdida de la salida hacia mi pueblo cuando finalmente Valentina entró en la casa. Al escuchar diversas voces, su sorpresa fue inmediata. Reconoció al instante la risa de su esposo, indicando su llegada temprana a casa. Sin embargo, la segunda voz le resultó desconocida. Sin duda, identificó a Grisa, una amiga y colega de su esposo que rara vez visitaba, pero que ahora parecía haberse convertido en una presencia habitual desde el nacimiento de su hijo. Esta amiga solía buscar lugares donde escuchar el llanto de un niño sin razón aparente. Valia se preguntó por qué había sido Grisa la elegida para esta tarea. No podía pedir un descanso o algo similar. Lo correcto habría sido llevarlos al hospital, ya que estaban empapados. Dámela aquí, la abrazaré, dijo finalmente. No temas a los dos, yo he creado todo, lo sé todo. Grisa hábilmente arrebató a su hija de las manos de Valentina con dolor en el corazón, la esposa pensó que el hombre se preocupaba tanto por ella. Grisa volvió a sonreír, se sentó en la silla y comenzó a balancearse ligeramente, visible. Valentina se adentró en la ducha incluso antes de que Eliseo pudiera mencionar que debería haber estado sobre el mantel. Grisa soltó un gruñido, haciendo tintinear los platos. Valentina se paró bajo las corrientes calientes de la ducha, simplemente corrió del auto a la casa pero estaba empapada hasta los huesos. ¿Qué tan fuerte es su boca? Bueno, ¿cómo? ¿Consideras factible la posibilidad de emprender nuestro propio proyecto empresarial? Grisa comenzó a exponer su detallado proyecto empresarial mientras Valentina, tras regresar de sus constantes viajes, colocaba a su hija en la cuna de la guardería. La pequeña, exhausta, ansiaba descansar y dormir plácidamente. La respuesta que escuchó resultó sumamente intrigante. De ninguna manera, Griska, no me siento preparado para cargar con esta carga, contestó el hombre mientras veía a su hija crecer. No estoy seguro, me resultaría incómodo si mi esposa ganara más que yo. Realmente no deseo ser el líder del hogar. Si no tomas la responsabilidad, alguien más lo hará.
Eliseo preguntó si estaba bien con todo, a lo que Grisa respondió que quería que se uniera a su negocio y que habría complicaciones si lo despedía. Luego se cerró la puerta, dejando a Valentina sin escuchar nada. Parecía que Eliseo había cerrado la puerta de la cocina, mostrando su conformidad con la situación actual y la preocupación de que todo empeoraría si algo cambiaba, lo que podría llevarlo a perder su trabajo. El sol recuperaría su alegría en su presencia. Sí, estaría dispuesto a laborar en solitario. Con el objetivo de atender sus responsabilidades diarias y cuidar de su hijo, Eliseo y Valia protagonizaron una intensa discusión en la cocina. Eliseo salió precipitadamente a la calle, aparentemente con la intención de fumar en el balcón mientras la lluvia caía. Valia, con ansiedad reflejada en sus ojos, ingresó a la cocina y se encontró con Grisa, quien simplemente se encogió de hombros en respuesta. Sin mostrar interés en hacer un esfuerzo en el instituto, Valia proclamó con gran determinación que construiría su propio imperio. Finalmente, Grisa propuso un acuerdo ya establecido: yo planifico y él me corresponde, declaró. Resulta increíble cómo era él en el momento de nuestra boda. Imagina que prometió respaldar a su familia cuando me enteré de mi embarazo, con Beisae en mi regazo. Que te cambies y dejemos de intentarlo un poco, lo observó sin comprender sus palabras, luego se adentró en la cocina. Estrechó la mano de su amigo en un gesto de reconciliación y la charla siguió su curso, mientras Valia se apartaba. No obtuve información nueva de esa conversación, ella se sentó con ellos y el diálogo pasó de uno a otro. Valia notó que Eliseo parecía estar por encima y por debajo de la situación, sin importarle el sufrimiento de Valentina y su extensa familia. Decidió acompañar a Grisa al auto, quien le pidió algunas de sus pertenencias. Grisa tenía 2 hijas, por lo que algunas de sus cosas quedaron en manos de Valia. Valentina aceptó el paquete con elegancia, mientras Naví se negaba y se reía doblado. Quizás las circunstancias mejoren. Volveré a hablar con él, pensó Valentina, apartando el dinero a un lado. Siempre está intentando detectar los problemas en el trabajo. Lamento decírtelo así, pero no quiero que te sorprenda que lo pisoteen en el trabajo, advirtió Grisa. Valia le dio las gracias efusivamente y entró en la casa. Sentada en la guardería, ordenaba las cosas con alegría al ver que nada malo le había sucedido a VM, evitando así gastos innecesarios. Por supuesto, Valentina se despertó por la mañana en paz, preparándose con calma, con el primer pensamiento que le vino a la mente. En su mente, no se encontraba en un estado de alegría, le resultaba incomprensible que él le estuviera haciendo esto. Hoy era el día en que debía obsequiarle esto a su esposo como un gesto para que al menos pudiera recuperar la claridad mental. Valia se precipitó por el pasillo y divisó a Eliseo, su marido, con la boca ocupada por una mochila, intentando recoger sus pertenencias con la mayor discreción posible. Valentina se quedó atónita ante tal acto despreciable y guardó silencio. ¿Te quedarás?, preguntó entre sollozos. Maldita Valia, no puedo más, estoy exhausta de la semana. Siéntate con el niño y observa cómo está el clima. Vamos a pescar, exclamó señalando con entusiasmo hacia la ventana. Valentina, sorprendida por la hora temprana, observó el reloj de la Sam y decidió hacer las maletas en silencio. A pesar de sacrificar su sueño, se preparó para partir. En ese instante, sintió un profundo resentimiento hacia él. Había esperado con ansias este fin de semana para descansar y retomar el rumbo. ¿Y ahora qué? Él se paró frente a ella con una sonrisa tonta. No, no funcionará. Debes quedarte y cumplir tu promesa. Al menos, quédate en casa con el niño y yo. Finalmente, podré descansar, señor Eliseo. Realmente no te preocupa cómo me siento, ¿verdad? Observa cómo me convierto en un espantapájaros de jardín. Exclamó Valentina. ¿Y quién es el responsable de esto? Ahora debo renunciar a mis días libres, estás exigiendo demasiado,
así que debo trabajar, cambiarme, luego sentarme con el niño y después harás que la madre cocine y limpie la casa a fondo. Agradezco tu ayuda, pero... El hombre exclamó su descontento con el estilo de vida familiar, su voz resonó en la habitación. Valentina, al escuchar el grito, corrió hacia la guardería con pesar. La niña fue despertada en un estado de gran agitación. Valia cargó a su pequeña y se encaminó hacia la sala. Mientras tanto, su esposo ya había salido disparado a la calle, donde rápidamente arrancó el automóvil y se marchó. Al doblar la esquina, Valia se dejó caer de rodillas y se entregó al llanto desconsolado. En ese momento, el vecino de enfrente salió de su casa de un salto. La tía Nina tomó al niño en brazos y acompañó a Valentina de regreso a su hogar. Guarda silencio y descansa, vete a dormir, querida. Todos te han dejado atrás, susurró Nina, dirigiéndose a Valentina. Cría 4 hijos, comprendo tu situación mejor que nadie. Olvida tus preocupaciones, relájate y sumérgete en un profundo sueño reparador. Tras la ayuda de Eliseo, Valentina se sintió abrumada por la presión y, con un sentimiento de culpa, se retiró a su habitación, dejando a su hija. Interactuando con casi un desconocido, Valia se inclinó y, al recostar su cabeza en la almohada, casi se desvaneció al abrir los ojos y darse cuenta de que la noche había llegado. Por primera vez, Valentina contempló el techo, sintiendo cómo la energía fluía por su cuerpo. Decidió levantarse de la cama y dirigirse al baño. Allí, se dio un baño relajante, disfrutando cada momento, especialmente al lavarse el cabello con calma. En esos instantes, una gran felicidad invadió su ser. Realizando acciones tan simples, la tía Nina dedicó cada instante de su existencia. Sentada en el trono de los sultanes, con las piernas unidas, observaba al niño que dormitaba en el columpio. Parecía que el reloj ya se había detenido, ya que la cuna de Raba no emitía sonidos. Sin embargo, no entraba en pánico de inmediato. En esta vida, nada es demasiado complicado. Agradecía a Dios por tener una niña sana, sin discapacidades ni desviaciones. Susurrando con cansancio, la tía Nina expresó su gratitud por la salud de su hijo y la suya propia. ¿Por qué, mi niña, siento este dolor?, murmuró. Ay, mi sol, añadió la mujer, madre y hermana, a pesar de sentirse desaliñada. No tengo idea, si tu padre no te hubiera dejado su casa, ella se habría llevado a Diana. Lo siento, pero debo escapar, no pertenezco aquí. La dacha es tu hogar, con un hermoso jardín. ¿Por qué regresar a la ciudad? Necesito volver a mi hogar. Valentina agradeció entre lágrimas a su tía Nina. A pesar de todos los esfuerzos en el pueblo, nada ha cambiado. Ahora, ni siquiera los seres queridos pueden brindar ayuda a todos. El boomerang que te traje hará que sea más sencillo para el bebé comer. Lo he preparado especialmente para ti. Aún aguarda un delicioso pastel en el horno para ti, así que aprovecha para relajarte mientras tu pequeña descansa plácidamente, sin rastro de fiebre. Me encargué de revisarla y de contactar al médico. Estoy al tanto de todo, así que no te preocupes, querida tía. Tras un afectuoso beso en la mejilla de Valentina, Nina abandonó la casa. Al adentrarse en la cocina, Valentina fue recibida por la exquisita fragancia de un pastel de pera y canela. Cerrando los ojos extasiada, se dispuso a preparar té con limón y a cortar un pedazo de la deliciosa creación. Ese primer bocado, disfrutado en silencio tras despertar, se erigió como el más exquisito del mundo. Incluso cuando el niño comenzó a llorar, Valentina ya no albergaba tanto resentimiento. Enfadada, descansó brevemente y parecía tener energía para resistir más esa noche que Valentina pasó sola con su hija. La niña mejoró notablemente, mostrando menos caprichos durante la noche, despertándose solo 2 veces, lo que permitió a Valia dormir un poco. Más tarde, por la mañana, su madre llamó casi llorando, mencionando un problema cardíaco y que Dianochka estaba ocupada.
Valentina se acercó a su madre con un niño en brazos, lo que nuevamente no complació a la anciana, sosteniendo al niño como si hubiera olvidado que lo llevaba. Sujetando a su esposo tambaleante en su día libre, sin poder llevarse a su hijo solo, tu padre no dudó en ofrecer su ayuda. Es decir, fueron tus padres quienes escogieron a tu esposo, algo que no deseabas. Esto es suficiente para tu enemigo, exclamó la madre de Valentina, deteniéndose de repente. Dirigió su mirada hacia su hija, frunció los labios, pero su rostro se suavizó. Está bien, lo lamento, solo me molesta verte sola con un niño en brazos. Tienes un esposo, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Deberías ir a esa casa en el pueblo, quizás allí viva con su amante. Ponlo en su lugar, tu hombre. Observa de qué manera. Diana apoya a su pareja mientras él se mueve a su alrededor, aún indeciso sobre elegir a otra persona. Si menciono el divorcio, prepararás tu corazón para resistirlo, expresó Valentina con precisión. Mitrievna instó con firmeza, ya que está casada, ten paciencia y protege a tu familia. Si no es por ti mismo, hazlo al menos por el bienestar de un niño o algo similar, abraza a los hombres en tus brazos. ¿Quién podría requerirlo? Tú, una madre soltera con un hijo, Valia no se atreverá a hacerlo. No deseo pasar por esa situación tan incómoda. En nuestra familia, es importante que aprendas a llevar una buena relación con él. Valentina rodó los ojos con desdén, pero en su corazón aún latía el amor por su esposo. A pesar de su comportamiento, aún albergaba una chispa de esperanza en su corazón de que él cambiaría y comprendería todo. Su amor por ella era tan profundo que la llevó en brazos literalmente, para luego dejar de esforzarse, como si la relación en sí misma debiera hacerlo. Seguía siendo ideal. Valentina se dio cuenta de que no recibiría ningún consejo de su madre, no lo entendería. Pensé que hoy me diste el techo encalado del vecino, solo le pediré que pague, primero tendrás que pagar, me diste nacimiento de Valia, dijo tu madre, gritando más fuerte que nadie, insistiendo en que cuanto antes, mejor, sí. Y el tiempo era escaso. Apenas contaba con años al dar a luz, pero no lamento mi decisión. En cuanto a tener un hijo sin la presencia de un hombre, ¿qué más da? Aunque parezca absurdo, no me arrepiento en absoluto de mi niña. Una anciana se acercó con ternura a la pequeña, observando a su madre y abuela. Violeta Dmitriev nunca siguió el típico rol de abuela que solo se ocupa del bebé. Violeta Dmitrievna parecía esperar que su hija menor trajera alegría a sus nietos. Valia no se sorprendería si viera a su madre siendo cariñosa con las nietas de otra hija. Mi enfado contigo surge de mi compasión hacia ti. Te arrepientes de actuar de esta forma. Contemplo con asombro cómo has destrozado tu existencia, es increíble que haya permitido que esto ocurriera. Golpeé la puerta con tal fuerza que Violeta Dmitrievna y Valentina se sobresaltaron de inmediato. Valia tomó al niño en sus brazos y enseguida apareció Violeta Dmitrievna en la entrada. Corriendo a casa, llegué aquí, exclamó Alexei, mientras su esposo luchaba por sobrevivir en el lago. Valentina, con gesto silencioso, se inclinó hacia adelante y en un abrir y cerrar de ojos, rescató al niño con rostro pálido. La confusión invadía su mente, cuestionando la realidad de lo que estaba presenciando. ¡Socorro! Violeta Dmitrievna gritó desesperada mientras se ahogaba en el lago. Parecía estar pescando peces, aunque no estoy segura. Nuestros hombres fueron a pescar y él está nadando allí. Ya lo han llevado a la policía, no sé qué sucederá después. Fui a informarle a Valiuka que ella no está en casa. Corrí hasta aquí. ¡Qué terrible pesadilla! Realmente te gusta meterte en problemas. Valia te acompañó a tu hogar, mientras que yo te llevaré en tu propio vehículo. Al regresar en un taxi, Valentina rememoró aquella charla. Después, un velo oscuro cubrió sus pensamientos, recordando el momento en que la llevaron al hospital para que pudiera visitar a su esposo.
Su semblante pálido y sus mejillas inflamadas quedaron grabados en su memoria. Un cuello de apariencia peculiar, como si no perteneciera a él y a la vez sí, ni siquiera ellos lograban creer que el destino continuara jugando con ella de esa forma. Sus manos temblaban al comprender que debía enfrentar todo aquello en soledad. Por suerte, Grisa apareció y se hizo cargo de todas las responsabilidades relacionadas con el funeral, incluso no le pidió dinero, se quedó con todo. Valentina luchaba por manejar su propio Ekallí cuando llegó el fatídico día. Valia se irguió junto a la tumba sosteniendo al niño en brazos, quedándose allí sola. Tan solo ella mantuvo al bebé en sus brazos mientras ascendía la colina, donde el hombre que aún amaba parecía estar suspendido en el tiempo. Sin embargo, Valentina no tenía idea de que su difunto esposo le había preparado una sorpresa que transformaría su existencia. A lo lejos, divisó a su hermana Diana saltando entre charcos y se dirigió hacia ella. Aparentemente, su madre la había enviado para llevarse a Valia. Con todos ya marchados, Valentina se resistía a irse. El frío afuera la hacía desear quedarse. Inmerso en la lectura junto a ella, olvidando todo a su alrededor, recibió su perdón bajo el sol. Preparada para retomar su vida anterior, con sus malentendidos y trabajos sin fin, anhelaba que él regresara a la vida. Recordó su rostro pálido y enjuto. Se inclinó sobre él, depositando un último beso antes de que el ataúd se cerrara, mientras el sol se desvanecía en su mente. Los días no parecían interminables. En ese momento, conversaba con su madre, cuando un vecino llegó con noticias lúgubres, como un cuervo en vuelo. Una vez que Valia aparece, los días se desvanecen de su mente como si nunca hubieran existido. La preocupación de mamá crece, es hora de irnos. Deja de lamentarte en tus brazos, expresó el niño con tono inspirador, comentó Diana con tono alentador, no comprendo por qué te torturas de esta manera, él ha destrozado tu vida por completo y tú sigues llorando. Ahora con serenidad busca a otro hombre, quizás encuentres a alguien con quien avanzar juntos. Valentina guardó silencio, simplemente observó a su hermana y cerró la boca rápidamente. Diana le hizo un gesto con la mano y se acercó a ella. La puerta se detuvo, dirigió una mirada a su hermana Valia, contempló la cruz en la tumba por última vez y luego siguió a su hermana menor que deseaba regresar. Permanezca en ese lugar para disfrutar de la calma, ¿por qué tendría que enfrentar tales desafíos? Valentina salió por la puerta, observó a su alrededor, se detuvo brevemente, mientras Diana negaba con la cabeza y se subía al automóvil para evitar que condujera en ese estado. Tampoco puedo esperar eternamente, expresó Diana con descontento. El vehículo retrocedió y se deslizó más allá de las imponentes puertas del camposanto. Ansiaba dejar escapar toda la frustración acumulada, expresarla con fuerza y liberarse de ese peso que lo oprimía. Los sentimientos de Valentina estaban profundamente arraigados en su ser. Al regresar a casa, colocó al bebé en la cuna y al sentarse en el sofá, una sensación de vacío le invadió. Hundió su rostro en la almohada y dejó escapar gritos y sollozos sin prestar atención al tiempo que transcurría. Las palabras fluían como si el sol mismo quisiera aliviar su sufrimiento de una vez por todas. Con desesperación creciendo en su interior, todo parecía encogerse a su alrededor. Una extraña sensación invadió a Valentina, como si las lágrimas y el dolor se hubieran esfumado, dejándola en un silencio completo. En un estado de asombro y fijando la mirada en un punto, el teléfono sonó de repente. Valia, sin perder un segundo, agarró el teléfono y lo acercó a su oreja ávida de escuchar una voz humana. Estaba dispuesta a entablar conversación con cualquier representante bancario o cualquier otra persona que pudiera hacerla sentir menos sola. Val lamentaba profundamente no haber asistido al funeral, ya que se vio envuelta en una urgencia para abrir un nuevo negocio y prepararse para un viaje de negocios. Intentó enviar a alguien en su lugar, pero no funcionó. La voz de Valentina se tensó al intentar recordar quién era esa persona y todo lo que habían compartido en el pasado. La vida, junto con los recuerdos,
Parecía separada de la realidad presente, recordó la voz de Grisa. La voz del hombre que tanto la había apoyado, temía pensar en cómo podría enfrentar todo eso por sí misma. Agradecía tu ayuda. Pido disculpas por haber guardado silencio tanto tiempo, ni siquiera puedo expresarlo. Despídete de él, Valia, todo se torna complicado. Debes resistir por el bien del pequeño. Si es preciso, deja que las lágrimas fluyan, pero después levántate de nuevo. Aunque sea duro. Debes cumplir con esta tarea, ¿comprendes, Valia? Asintió al principio, pero al darse cuenta de que él no la estaba viendo, respondió. La charla se tornó banal, él simplemente buscaba conversar con ella para que se sintiera valorada y relevante. Valia se dio cuenta de que era la única persona en su entorno con quien realmente tenía una conexión cercana. Después del funeral, el interés de los demás se desvaneció y era posible marcharse. Pasó poco tiempo y Valentina empezó a recuperarse, aunque aún se sentía muy triste. A pesar de ello, se esforzaba por seguir adelante, ya que aún necesitaba encontrar trabajo. La muerte de su esposo trajo consigo una tranquilidad inesperada para la mujer, ya que no tenía que preocuparse por despertarse temprano, cocinar o realizar otras tareas. Parecía tener más tiempo libre para descansar y dormir. Valentina solo reflexionó sobre el significado de todo esto después del fallecimiento de su esposo, pero rápidamente apartó esos pensamientos. Decidió cuidar de su nieta, aunque lo hizo sin mucha alegría. Valentina pensó en vender su casa y mudarse a la misma casa donde solía estar su esposo. Al cambiarme de casa, me di cuenta de que no contabas con suficiente espacio para cultivar tomates, solo disponías de una casa y un pequeño rincón con flores. Sin embargo, hay terreno disponible para crear un extenso huerto donde el niño pueda disfrutar de verduras y frutas frescas. ¡Qué sorpresa! Mi madre Yana afirmó que solo necesitaba un jardín para alcanzar la felicidad plena. Estas sabias palabras resonaron en mí. Aunque solo Sammy las pronunció, no puedo ignorar este valioso consejo. ¿Acaso me he vuelto tan desafiante como Eliseo? Si estuviera en tu lugar, elegiría la muerte. Si estuviera en tu posición, encontraría la felicidad. Los conflictos disminuirían. Incluso pareces haber rejuvenecido, mencionó Violeta. Valia, hija de Dmitrievna, optó por no entrar en conflicto con su madre. Sabía que era inútil discutir sobre este asunto, ya que su madre era terca y difícil de persuadir una vez que tomaba una postura. Por última vez, su madre miró al bebé y le recordó a Valia la importancia de encontrar un esposo antes de que fuera demasiado tarde. Le advirtió que, al ser madre soltera, tendría dificultades para encontrar un compañero dispuesto a asumir la responsabilidad de su hijo. ¿Por qué te preocupas tanto, mamá? Apenas tengo 30 años y ya me estás atribuyendo la vejez. No pienso casarme de nuevo, declaró Valentina. No te equivoques, no es sencillo vivir en soledad. Dejemos atrás esos pensamientos absurdos. Unirse es útil, el hombre de la casa siempre tiene su propósito, continuó. Las promesas de abrir frascos se desvanecen cuando se necesitan, concluyó. Valentina irrumpió en la conversación de manera un tanto brusca, dejando sorprendida a su madre, quien no pudo responder a su interrupción. Valia respondió con entusiasmo, experimentando un renovado empoderamiento tras el fallecimiento de su esposo. Parecía que algo en su personalidad se fortalecía, volviéndola más audaz. La idea de que hubiera una casa en ese lugar le resultaba inimaginable, lo que explicaría cómo su marido acabó en el lago. Violeta Dmitrievna optó por callar, cuando en el pasado habría ofrecido consejos adicionales. Sin embargo, las hijas demostraron ser demasiado descorteses para disfrutar de tales libertades. Violeta Dmitrievna sacudió su cabeza con desaprobación y se acomodó al lado de la cuna del pequeño. Una risa escapó de sus labios mientras extendía sus brazos hacia la abuela, alzaba a su nieta y jugaba animadamente con ella.
Valia besó a la niña con cariño y abrazó a su madre con ternura. Al salir a la calle, me dirigí hacia el pueblo y el trayecto me llevó aproximadamente varias horas. A pesar de la lejanía, el entorno era encantador, con la naturaleza exuberante y el aroma a madreselva fresca impregnando el aire. Los árboles florecidos parecían mantener viva la esencia del lugar. Una mujer alta, vecina del lugar, me recibió con curiosidad al notar mi presencia. Valia, recién llegada, observó la casa que no había visitado en años y se maravilló de su belleza. Sin embargo, algo en el ambiente le parecía distinto, como si todo hubiera cambiado para mejor. Quizás sería acertado considerar la idea de vender su residencia actual y trasladarse a este lugar, si es que la opinión de su madre resulta acertada. Habrá complicaciones laborales, la comunicación es deficiente y el comercio escaso en esta región remota. No, soy una experimentada ama de casa, respondió Valentina con una sonrisa. Lamento tu desgracia, el lago está en mal estado. Nuestra reputación en el país está en entredicho. ¿Te quedarás a vivir aquí?, preguntó la mujer. No, planeo vender la casa, respondió. Será un proceso largo, suspiró. Quizás pueda arrancar tu manzano cuyas ramas se inclinan hasta el suelo. Es triste que todo llegue a su fin. Déjame consultar a mis hijos mientras estás aquí. Para ti fue un momento especial y a la vez desafortunado, ya que el vecino preguntó por el robo. Por supuesto, estaré aquí por una hora, así que si no te molesta, por favor, toma el resto, cobra lo máximo. Hazlo a tu manera, puedes quedarte con todo. Valentina comentó que la casa tardaría mucho en venderse, mientras dos individuos astutos no solo se llevaron una caja de manzanas en ese instante, sino también un balde de cerezas de las manos de los chicos. Cuando Valentina estaba a punto de irse, el maletero del coche rebosaba de regalos locales, lo cual le hizo sonreír de alegría. Además, la hermana de su esposo no podrá acompañarla. La vecina se sorprendió al escuchar a Valentina decir de manera extraña, creo que vendré sola, ya que su marido no tenía hermana. Valentina decidió que no tenía sentido que su vecina supiera que regresaba a casa y notara la ausencia. Un aroma sorprendente a manzanas recién cosechadas llenaba el aire. Planeaba hacer puré fresco para el bebé y preparar la tan ansiada charlotte ella misma. Todo se desarrollará según sus deseos. Es lamentable que los hayan abandonado a su suerte. Valentina se los llevó consigo. Descansaba plácidamente, ajena al mundo que la rodeaba, mientras su madre se deleitaba con los frutos de su labor al subirla al vehículo. Una vez más comprendí que sería más conveniente trasladarme a mi hogar. Al llegar Valia a su casa, divisó el vehículo familiar de Grisa. Al descender del automóvil, notó que el hombre lucía peculiar, algo descuidado y entusiasmado. Juntos ingresaron a la casa, donde Grisa se dedicó minuciosamente a inspeccionar y reparar el avión, a veces solicitando la ayuda de un técnico para transformar gradualmente la vivienda. Anteriormente, no disponía del tiempo necesario para ello. He sido bendecido con una pequeña fortuna que te he traído con mis propias manos. Mis colegas y yo nos hemos unido para brindarte apoyo en este momento. Ahora te encuentras solo con el pequeño. Pienso en cómo manejas esta situación contigo mismo. Aquí estoy, me llamo Grisa y no soy SG. Se contuvo de decir las palabras que rondaban en su mente. Sentada en la silla, se estremeció, evitando hablar demasiado. Con cautela, Valentina dirigió su mirada a Grigori, quien ni siquiera la miró, fijando su atención en sus pies y negando con la cabeza. La situación resultaba muy desconcertante para ella. Grisa extrajo un sobre rebosante de billetes. Valia, al enfundarse una capa, se percató de que esa cantidad de dinero sería más que suficiente para mantenerse durante varios meses. Si logras mantener una existencia apacible, podrás disfrutar de tranquilidad junto a tu hijo durante 4 meses. Evita mencionar cualquier intento de buscar justicia, ya que eso nos causaría problemas en el trabajo.
Ahora es mi responsabilidad manejar la situación, y todos estaríamos en peligro si descubren que teníamos relación con él. Por favor, mantengan la discreción. Grisa también se ha ido, y Valentina se encargó de guardar el dinero junto con el resto. Con una precaución en caso de que en alguna ocasión una madre rechazara la idea de sentarse junto a su hijo. Sentadas en las maletas, se preparaban para trasladarse a la gran ciudad. Valentina necesitaba dinero por si acaso todos a su alrededor desaparecían y se veía obligada a enfrentar la situación sola, por lo tanto, decidió no entregar el dinero. No tenía sentido hacerlo tan temprano en la mañana. Valentina despertó sobresaltada por el llanto de una niña. La pequeña gritaba y lloraba, mostrando su mal genio en esos momentos. Valentina se alegraba de vivir en una casa privada, ya que los vecinos seguramente no saldrían a golpear las paredes. Pronto, Valentina notó algo inusual. En el momento en que todo ocurría, solicitó la presencia de un doctor, el cual corroboró que la pequeña se encontraba enferma. Decidieron no llevarla al hospital. Le dieron un tratamiento y le aconsejaron que no saliera de casa, y que al día siguiente la pusiera en el cochecito en el balcón. Valia, exhausta como un zombi, se esforzó al máximo para reconfortar a su hija. A altas horas de la noche, la mujer lucía agotada como un limón exprimido, pero finalmente logró que la niña, con fiebre, se durmiera. La columna se deslizó con parsimonia mientras la madre de Valentina la llamaba. Al principio no tenía ni ganas de contestar el teléfono. Estaba exhausta, con una pulsación en la cabeza que le impedía recuperarse, estaba agotada. Siempre fue un desafío integral cuando mi hija estaba enferma. Valentina creía que con el tiempo se acostumbraría, pero Val no. Por favor, ven, mi calentador de agua no funciona. No puedo lavar los platos con agua fría, expresó Violeta Dmitrievna con tono insatisfecho. Madre, llama al vecino para que lo arregle. Alina está enferma y el médico dijo que no debemos salir. Simplemente se quedó dormida. ¿Por qué me dejas sola con los problemas?, exclamó la mujer mayor sorprendida. Madre, nadie te abandonará. Tu dispositivo acaba de estropearse. ¿Por qué te encuentras en tantos apuros? ¿Por qué necesitas tanto de mí? Me encargaré de solucionarlo. Contacta a tu vecina, te enviaré el dinero, expresó Valentina. Mencionaste que tu hija está descansando, comentó Violeta Dmitrievna, mostrando descontento. Tendrás la oportunidad de visitarme, aguardar al técnico y después volver a casa. Valia quedó atónita ante la inesperada propuesta, observando el teléfono con gesto perplejo, como si intentara descifrar el ingenio de su madre o no abandonar a un niño enfermo en casa. La mano le temblaba con tal intensidad que parecía tener vida propia. No pienso ir en este momento, no me sentaré más con mi nieta, gruñó Violeta Dmitrievna, soltando a Valentina sin más preámbulos. Hablar por teléfono con esa persona no tenía sentido después de sus palabras. Valia ingresó a la guardería con el teléfono aún en sus manos. Esperaba que la madre se diera cuenta del error, volviera a llamar y pudieran hablar tranquilamente. Entonces, quedamos tú y yo solos, expresó Valentina. La pequeña descansaba plácidamente, evidenciando que la dolencia estaba cediendo. Murmuró con ternura, estrechó su adorado peluche. Valentina encendió la radio de la mesita de noche y se adentró en la cocina. Valentina recibió las primeras llamadas de posibles compradores de la casa, por lo que tuvo que ausentarse para atenderlas. Preparar las cosas, disfrutar del sol, lo que unía esta casa con su esposo, desde el día del entierro de Valentina nunca fueron al cementerio, le aterraba que al ver la cruz de nuevo quedara atrapada, debía mantenerse firme. Si quería seguir adelante por su hijo, no podía permitirse caer en la autocompasión, le pagaría a la vecina, una adolescente con 4 hermanos menores que eran expertos en ayudarla. Junto a sus hijos, la joven era muy responsable y estaba dispuesta a realizar cualquier tarea doméstica para ganar un dinero extra.
Se encontraba guardando dinero para su futura educación universitaria, ya no podía depender de su madre. Después de comprobar la fiebre de su hija por última vez, Valentina se dirigió hacia el automóvil para encontrarse con Jeff. En su casa, ya relucía un lujoso automóvil. Junto a él, se encontraba una mujer de baja estatura y elegante, cuya riqueza era evidente al instante. Transmitía una sensación de opulencia tan fuerte que Valentina sintió que no había necesidad de regatear, estaba decidida a pagar más. «Necesito esta casa», declaró Madina, extendiendo la mano para presentarse. La mirada de Valentina se posó en ella. Los ojos se encontraron y, de alguna manera, el rostro le resultaba conocido, aunque era improbable que se hubieran cruzado antes. Madina observaba detenidamente la casa, moviéndose con familiaridad por cada rincón, mostrando una actitud serena y reservada. No era arrogancia, como solía pensar Valentina. Decidieron que Madina redactaría personalmente todos los documentos para ahorrar tiempo a Valentina, un acuerdo beneficioso para ambos. Valentina permaneció en casa incluso después de que la mujer adinerada se marchara. Valentina hizo un descubrimiento inolvidable al hallar el diario de su esposo, o más bien un cuaderno con anotaciones sobre la pesca. Sostenía el cuaderno con las manos y las lágrimas caían sobre las sábanas, añorando profundamente a su esposo. A pesar de los últimos meses de distancia entre ellos, confiaba en que con el crecimiento de su hija, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, ahora nunca sabrá que Valentina dobló varios cuadernos y libros, provocando la caída de fotos de uno de los libros. Valia los observó detenidamente, de inmediato identificó a la mujer adinerada que había llegado hoy para adquirir una propiedad. Estaba acompañada por su hijo. Valia inhaló profundamente, se esforzó por tranquilizarse antes de que la corriente de pensamientos comenzara a fluir. Aunque su esposo tuviera un amante, sabía que no había nada que pudiera cambiar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Valentina se sentía confundida, con la persistente sensación de estar siendo engañada. Imágenes coloridas pasaban fugazmente por su mente. Había intentado salvar su matrimonio, esperando que él. Recuperando la conciencia, se aferró con todas sus fuerzas a su esposo, decidida a mantener un hogar intacto para su hija Valentina. No imaginaba que él había estado acompañado todo ese tiempo. ¿Por qué no destruyó la familia entonces? Al visitar a su amante, quizás se sentía cómodo en una posición donde podía descansar en dos asientos. A pesar de tener una mente llena de pensamientos al regresar a casa con Valentina, por un lado estaba segura de que nada cambiaría, pero por otro lado recordaba sus sospechas de infidelidad. La casa se encontraba en algún lugar, envuelta en una voz insoportable que solo pensaba en engañarla. La mujer que buscaba comprarla se sorprendió al descubrir unas fotos misteriosas. Con asombro, se preguntó de dónde habrían salido esas imágenes. Decidió llamar a su hermana, a pesar de temer que se burlara de ella. Valentina necesitaba desesperadamente desahogarse y recibir un buen consejo. Para su sorpresa, Diana no se rió en absoluto, sino que escuchó atentamente y ofreció información valiosa a Valentina. ¿Puedes confirmar que no fue ella quien sembró eso? Mientras paseaba por la casa con determinación, observaba cada rincón con detenimiento. Literalmente, seguía sus pasos, explorando el lugar como si lo hubiera memorizado por completo. Una foto cayó de un libro en la habitación, pero ella ni siquiera entró, simplemente se detuvo en el pasillo, echó un vistazo y continuó su camino, como si fuera un mero trámite, comentó Valentina. Diana guardó silencio por un momento, escuchando atentamente como si estuviera genuinamente interesada en establecer conexiones desde que Dina y su esposo se mudaron. La influencia de la ciudad pareció favorecer la reconciliación entre ellos como hermanos. Es posible que hayan enfrentado dificultades allí. Sin embargo, Diana adoptó una actitud más serena y reservada. No tengo certeza. Esta situación resulta un tanto peculiar.
Quizás consulte con un abogado, de lo contrario, ella pretende desembolsar una suma mayor y se apropia de los documentos como si intentara adormecer tu atención, mencionó Diana, pero debo vender esta casa. Necesito fondos, ni siquiera tengo claro cuál será mi próximo paso si no logro venderla. La situación es crítica, ¿comprendes? ¿Qué te parecería trasladarte a Moscú?, preguntó Diana de repente, dejando a Violeta sin palabras. La propuesta era tan sorpresiva que la joven no supo cómo responder. Sin embargo, su hermana menor, sin esperar una respuesta, siguió reflexionando sobre la idea, ya que siempre había anhelado vivir en la ciudad. Aquí tu hija tendría oportunidades brillantes y tú podrías acceder a un empleo más lucrativo. Sabes que no tiene sentido quedarse atrapada en este trabajo miserable para siempre. Vender la casa, ahorrar dinero, deshacerse de la segunda vivienda, todo esto podría ser el comienzo de una nueva vida en Moscú. Cambia de residencia, adquiere un acogedor apartamento, consigue un empleo convencional con un sueldo generoso. ¿No es lo que deseas? Valia consultó a Diana, quien se comprometió a reflexionar sobre el asunto incluso después de que Valentina cortara la llamada. Diana parece estar meditando sobre ello. Es cierto que cambiar sería una alternativa magnífica, pero ¿merece la pena asumir este riesgo en este momento con un niño pequeño a cuestas? Valia sentía un profundo cariño por esta casa. Quizás no deseaba en absoluto mudarse, quizás estos pensamientos se fusionaron en su mente como uno solo. Bajo la influencia de la presión externa, anhelaba simplemente establecerse con tranquilidad. Trabajar desde su hogar, cursar algunas clases, continuar con su rutina diaria. Sin embargo, al considerar la idea de mudarse, algo dentro de ella se resistió, debía reflexionar con detenimiento. Valentina capturó imágenes, observó detenidamente a la mujer que sostenía en sus brazos a un niño que aparentaba unos 3 años de edad. De repente, este niño resultó ser el hijo de su esposo Valia. Trató de encontrar similitudes, pero el pequeño era como 2 gotas de agua de su madre. La sorpresa fue tan grande que le costaba conciliar el sueño. Valentina se sentía abrumada en su trabajo, lo intentaba con todas sus fuerzas. Al cumplir con todas sus responsabilidades como solía hacerlo, la situación laboral se ha vuelto crítica debido a los despidos masivos. Si Valentina se queda sin ingresos, será complicado encontrar una alternativa con un niño a cuestas. A pesar de ello, se vio obligada a permanecer en su puesto de trabajo. Ira, su compañera de departamento, salió de la oficina del jefe llorando desconsoladamente, se sentó en un bolso improvisado y se alejó por el pasillo con el sonido de sus tacones resonando. El resto del departamento quedó en silencio, intercambiando miradas nerviosas, hasta que el jefe llamó. Valentina se vio sorprendida por lo inesperado de la situación. No tenía ni la más mínima idea de lo que la conversación iba a tratar. Por precaución, agarró los informes recién finalizados por el jefe y los revisó detenidamente. Mientras tanto, el jefe, con un bolígrafo en la mano sobre la superficie de madera, le informó: estamos en pleno proceso de optimización en este momento. Valentina inquirió sobre la posibilidad de despidos en gran escala. Puedes denominarlo de la forma que prefieras. Te encuentras en tu escritorio sin comprender la complejidad que implica dirigir una empresa en la actualidad. Si te consideras el más astuto, también serás despedido. Valentina se quedó helada al darse cuenta de que también sería enviada como las demás. Aunque sospechaba de esta posibilidad, no esperaba que sucediera tan pronto. Mientras la observas, sé que cuidas a tu hijo en tus brazos y que recientemente perdiste a tu esposo. A pesar de que te las arreglarás de alguna manera, especialmente porque diste a luz sola y no para mí. No tengo la obligación de apoyarte con tu hijo. Estoy organizando todo el departamento de Limón, pero no sirve de nada, ustedes pueden ser encontrados. El jefe, con un gesto hacia la puerta, indicó rápidamente que sería subcontratada. Valentina apenas se puso de pie y rozó la manija de la puerta,
cuando de repente el líder instó a mantener la calma y mantener en secreto su plan de limpiar el departamento. Valentina, la jefa, decidió anunciar en voz alta en la sala común que el jefe despediría a todos. La sorpresa invadió a todos en el departamento. Valia, en estado de shock, no podía soportar la idea de ser despedida como si fuera un animal. Empacó rápidamente y en una hora estaba en casa. Mientras su hija se recuperaba lentamente, Valentina se sumergió en un mar de pensamientos, buscando una forma de mejorar sus finanzas. Valentina, con la esperanza de que las cosas mejoren, recurrió a Grigori en busca de ayuda, ya que no había nadie más que pudiera asistirla. Entre lágrimas, le solicitó que se uniera a su labor. Aunque Grigori prometió considerarlo y mencionó la posibilidad de contar con la ayuda de algunos amigos, en realidad no expresó nada en voz alta. La abuela Valentina decidió no volver a tocar el tema con él sobre la colaboración de su esposo en el trabajo, sabiendo que no aportaría en absoluto. Todo es posible. La noticia de su despido se propagó velozmente. Los familiares de Valentina, su madre y su hermana, le brindaban apoyo emocional, aunque insistían en la necesidad de que encontrara un novio adinerado. Parecía que estos pretendientes crecían como frutas en los árboles, y Valentina los llevaba a su hogar. Por lo tanto, cuando su madre y su hermana llegaron a visitarla, no se mostró particularmente contenta. Diana claramente no halló un lugar para sí misma en esa situación, como si estuviera conteniendo un torrente de palabras. Sin embargo, su madre finalmente no pudo contenerse y le preguntó a Valentina por qué seguía en casa. Le advirtió que no se casaría si continuaba así. «Acabo de enterrar a mi esposo y ya me estás matando a mí», expresó Violeta Dmitrievna. «¿Me estás proponiendo matrimonio?», cuestionó Diana, asombrada. «Quizás no me case en absoluto». «¿Cómo criarías a un hijo?», agregó con sorpresa. Valentina, la reciente madre, respondió con un tono de resignación: «¿Estoy soportando de alguna manera ahora?». Al desviarse la conversación hacia este tema, la anciana se acomodó en la cocina, instruyendo a sus hijas para que la sirvieran. Diana, a su vez, se sentó junto a ella, las dos aguardando ser atendidas como si fueran dos princesas. Sin embargo, Valentina permaneció inmóvil en su posición, con los brazos entrecruzados sobre su pecho. Llegaron para impartirle lecciones sobre la existencia. Ahora buscan que ella los trate con naturalidad. «Valia, tu actitud desafiante no te llevará por buen camino, no puedes comportarte de esa manera, piensas que todos somos iguales, casémonos, ¿cómo podrás vivir sin un hombre que te proteja? Ya he tenido bastante con una boda, no tengo planes de casarme de nuevo en un futuro cercano». «¿Por qué exactamente has pasado por tanto?». «Lo comprendería si estuviera en tu lugar. Pronto serás tú quien esté en mi situación, por supuesto». «¡Qué desgracia!», expresó la madre con frustración al comprender las verdaderas intenciones de Violeta Dmitrievna, deshacerse de la carga sin brindar apoyo anticipado a su hija. Incluso cargaba con una enorme carga de responsabilidad. A pesar de que Valentina nunca había solicitado cuidar a la niña desde que tuvieron una discusión, ahora contrataba a una joven vecina para que actuara como niñera durante esas semanas. Violeta Dmitrievna no asumió este rol hasta que recordó que era abuela. En el teléfono, ansioso por presumir con sus amigos, Noni esperaba fotos convenientes. «¿Qué crees que te depara sin empleo? Las ventas de la casa llevarán su tiempo. Después, ¿qué lograrás a crédito?», interrogó Violeta Dmitrievna. «¿Cuál es el inconveniente?». «No te he solicitado dinero. Voy a finalizar el curso y dispondré de fondos por un tiempo tras vender la casa. Después, buscaré un empleo desde casa y me encargaré del niño». «¿Qué sucede?». «Incluso pregunté, y ustedes están alborotadas como gallinas en un corral», una gritaba, la otra chillaba con fuerza. Valentina, Diana y su madre se observaron mutuamente, quizás no esperaban una respuesta tan contundente.
Valia ya no estaba dispuesta a ser una chica sumisa, estaba harta de que le pidieran constantemente que mediara entre ellos, soportando ahora que se encontraba sola en casa. Estaba a punto de ajustarme una vez más. ¿Y para qué? En el trabajo hay un buen hombre, mayor que tú, confiable, soltero, sin hijos, incluso dispuesto a conocerte a pesar del niño, mencionó Violeta Dmitrievna. Y luego llegaste tú, un hombre de 40 años, casado, sin hijos, nada sospechoso. Pareces ser una buena persona, y supongo que también vive con su madre, sonrió. Valentina, en tu posición no es necesario que tomes una decisión. ¿Piensas que hay muchos hombres interesados en velar por ti? Hijos de otras personas, sí, no solicito a nadie que se haga cargo de los hijos de otras personas. Mi querido hijo, señor, no deseo mantener ninguna conexión. Es suficiente, no requiero a ningún caballero de 40 años, no lo necesito, que continúe residiendo con su madre. Me encuentro sola, exclamó Valentina. Diana, sintiéndose ofendida, se levantó y abandonó la residencia, su madre también se puso de pie y simplemente sacudió la cabeza. No necesito más ayuda, expresó la madre. Habla conmigo antes de tomar decisiones. No te pedí ayuda, interrumpió Valentina. Observaré tu llegada para recoger el pedazo final de pan. Si te acercas, no me sorprenderá si le vendes la casa a una madre sin recibir ni un centavo, expresó Violeta Dmitrievna. Pronto, el automóvil de Diana se alejó, dejándola un tanto aturdida por ese encuentro inesperado. No lograba comprender por qué de repente debía preocuparse por ellos y por qué los había tolerado durante tanto tiempo, debió haberlos despedido antes. El ansiado acuerdo para vender la casa estaba a punto de concretarse al día siguiente. Decidieron mostrar su mejor cara para obtener algún beneficio, pero al parecer algo salió mal, ya que Valentina se encontraba en la fila cuando entró. Después de finalizar los trámites en la oficina y salir al pasillo, Valia intentó contener sus inquietudes, pero fue imposible. Al llegar a la calle, detuvo a Marina y le espetó a Valentina, ¿eras la amante de mi esposo? En un instante, el rubor de la vergüenza invadió su rostro, incapaz de soportar por qué se había mencionado ese tema, nada lo justificaría. La frecuencia con la que visitaba esa residencia y llevaba alimentos no me llamó la atención en absoluto, hasta que descubrí estas fotografías en mi hogar y reaccioné de inmediato. Valentina exhibió una imagen capturada con una cámara instantánea. El sol no era bienvenido, me uní en matrimonio con un hombre adinerado. Mi esposo Sly, un individuo extremadamente despiadado, ejercía dominio sobre mí, me extorsionaba y se mofaba de mi persona, llegando al extremo de mantenerme confinada en casa por varios días. Esta terrible situación se prolongó por un extenso periodo de tiempo. Hubo un momento de silencio por parte de Marina, evidenciando la dificultad que experimenta al abordar este asunto. Encendí un cigarrillo, y al hacerlo, ella alzó la mirada hacia el cielo azul, recordando el día en que tomó al niño y salió. La tienda nunca volvió a casa. Lancé el teléfono y examiné todos los aparatos que podían revelar mi paradero. Pasé toda la noche rogando que me llevaran, sin tener idea de dónde acabaría. En este pueblo desconocido, deambulé por las calles buscando auxilio. Tu marido me dejó en la casa, mencionó Marina Valentina. Pensó que estaba por comenzar una historia de amor, él la había rescatado y ella se había enamorado sin querer. Ahora deseaba salir de esa casa en honor a ese amor. Valentina incluso se sentía avergonzada de sus celos hacia su difunto esposo. A pesar de que él ya no estaba, ella aún sentía celos. Él le llevaba comida y la ayudaba. Transformé un jardín en compañía de mi hermana, y entonces ocurrió algo mágico. Mi esposo arruinó todo, incapaz de librarse de la cárcel, enfrentando una sentencia descomunal por todo el alboroto, falleció tras las rejas, mientras yo quedaba en libertad. Sin embargo, ni siquiera con el dinero mantuve algún vínculo con su marido,
simplemente le estoy profundamente agradecida por habernos acogido a mí y a mi hijo, y por haber llamado a mi esposo como si fuera un perro en busca de una recompensa. Asombrada por lo que escuchó, se sorprendió aún más al darse cuenta de que su esposo no le había dirigido ni una sola palabra en todo ese tiempo. En lo más profundo de su ser, Valentina comprendió que su vínculo empezó a desgastarse desde que Marina apareció en escena. Quizás se enamoró de ella, pero se reprimió, lo que provocó que los viajes para adquirir pescado o recolectar se volvieran más frecuentes, dejando su intimidad prácticamente en el olvido por su propia decisión. Deseo dejar esta residencia como un recuerdo. He atravesado un auténtico tormento en la tierra y este hogar se convirtió en mi santuario, por lo que ni siquiera negocié. Necesito esta vivienda, tu esposo, ella se marchó. El automóvil de Valentina era seguido por 2 vehículos más de su séquito. Juntos, se hallaban contiguos, destacando la marcada disparidad social entre ellos. El esposo de ella, sumido en misterios laborales, confesó su participación en un asunto que lamentaba. Al parecer, anhelaba restaurar la equidad, y así lo hice. Aunque desconozco la relación entre estos eventos, una corazonada me indica que su desenlace en el lago no fue fortuito. He contactado a individuos que investigan este enigma, pronto los llamaré, expresó Marina. En realidad, no teníamos nada. No hay razón para que pienses que Valentina, tu esposa, estuvo de acuerdo. Marina fue la primera en irse del aparcamiento. Hasta luego. Valia permanecía en el vehículo, ensamblando en su mente datos como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas. Imágenes de su convivencia en la casa con él seguían surgiendo en su mente, él le llevaba comida, arreglaba la casa en el jardín, mientras ella simulaba incapacidad. Quizá en vano añora tanto su presencia. Al regresar a casa, Valentina comprendió la necesidad de avanzar y decidió inscribirse en cursos en línea. Ese mismo día, se dio cuenta de que podía permitirse 6 meses de tranquilidad sin preocuparse por el trabajo, lo que le brindaba la oportunidad de transformar por completo su existencia. Decidió exprimir al máximo su existencia. Desde entonces, su madre y hermana no volvieron a comunicarse, no tenía relación alguna con esa posesión. La hermana se molestó porque Valentina rechazó cualquier consejo. Cuando la invitaron a la comisaría, acudió de inmediato. La adinerada mujer dijo la verdad, su esposo no solo habló de justicia, sino que se esforzó por descubrir las acciones de los jefes en el trabajo. El malvado individuo descubrió que el dinero estaba siendo dirigido hacia el cártel local. Al recolectar pruebas y ofrecerse a intercambiarlas por dinero, terminó ahogándose en el lago. Lo que más sorprendió a Valentina fue descubrir que Grisa estaba implicado en 2 ocasiones. A pesar de sus intentos por hablar con él, Grisa siempre se negaba, quizás avergonzado de sus acciones o simplemente evitando enfrentarla en público. Valentina observó a aquellos responsables de causar tanto sufrimiento a otros, los calificó de monstruosos, pero Valia los consideró merecedores de su destino. Le arrebataron a su hijo estas personas. El padre Valentina regresó a su hogar con una gran incomodidad, sintiéndose como un cítrico exprimido. Sin embargo, todo había llegado a su fin y la inesperada llegada de Marina en la noche fue una sorpresa total. Si no fuera por su esposo, podría haberse perdido en un destino incierto. Aunque desconozco qué me aguardaba, él me lo mostró, brindándome la oportunidad de seguir adelante. Ahora, te traigo mi agradecimiento. En este momento, tú necesitas dinero, pero yo no lo preciso en absoluto. Considera esto como una inversión en tu porvenir en honor a tu esposo y padre, expresó Marina. Colocó la bolsa de entrenamiento. Sentada en la mesa junto a un montón de cajas en el restaurante Marina, Valentina sonrió tímidamente. Sin duda lograrás la compra, no te preocupes. Las madres solteras son las más fuertes del mundo, aseguró Marina. Al despedirse, sus palabras sorprendieron a Valentina, quien quedó atónita al abrir su bolso deportivo y descubrir lo inesperado.
El sol brillaba sobre un tesoro de dinero en cajas, rollos, pasteles y ensaladas. Valia observaba con perplejidad todo lo que ocurría, luchando por entender el rumbo de su existencia. Aquella noche de exquisita comida ya no se repetirá. Viendo la televisión, Valentina podrá elevarse para encarar el porvenir con honor. Aunque echaba de menos al hombre que ocupaba siempre la silla a su lado derecho, Valentina dirigió la mirada hacia ese espacio, con lágrimas surcando su rostro, negándose a pensar mal de él. Solo gracias a su dedicación, ella y su hija vislumbran una posibilidad en el camino de la vida.